Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hasta febrero de 2021, aquí en la Ciudad de México se tenía el registro de poco más de 27,000 personas en prisión. De ellos, solo 1,581 son mujeres. ¿Qué sucede si además de pertenecer a este grupo vulnerable, ser mujer, además eres migrante y tienes una discapacidad? ¿Se imaginan en este escenario cómo puedes hacer valer tus derechos? Quédense con nosotros porque le vamos a decir quién los puede ayudar si un amigo o un familiar vive una situación como esta. Soy Verónica González, comenzamos. Hablemos del derecho a una vida digna en prisión. Para eso agradecemos que esté con nosotros la licenciada Lucrecia Muñoz Juárez. Ella es defensora pública federal aquí en la Ciudad de México por el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Abogada, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Verónica González. Lucrecia Muñoz Juárez, defensora pública, para servirte. Qué gusto estar en tu programa. Bienvenida, el gusto es nuestro. Pues háblanos de Angélica. Sabemos que no es un nombre real. Para proteger sus datos personales la vamos a llevar Angélica. ¿Qué es lo que pasa con Angélica? ¿Por qué está en prisión? Mira, Angélica es una interna, forma parte de la población penitenciaria de la Santa Marta Acatitla. El día 15 de marzo del 2021, la Defensoría Pública Federal llevó a cabo visitas carcelarias indistintamente a diversas internas para detectar este tipo de necesidades, tanto defensivas como de calidad en la vida en prisión. De tal manera, tuve el gusto de entrevistar a Angélica, cuyos datos son reservados y que no se mencionará su nombre en específico. Ella es una interna que viene de Colombia, está extraditada en este país para cumplir una pena en específico al encontrarse por un juzgador responsable del delito de contra la salud en la modalidad de tentativa de introducción de narcóticos al país. De tal manera que en este momento de la visita carcelaria que hace la suscrita, ella ya está compurgando esta pena y está próxima a cumplir cierta temporalidad de la pena para acogerse o no a un beneficio preliberacional. ¿Qué situación era la que vivía ella dentro del centro penitenciario antes de que tú llegaras? Mira, lamentablemente tenemos internas en nuestros centros penitenciarios que son personas extranjeras que, aunado a esto de calidad de migrante, no tiene una red de apoyo aquí en la Ciudad de México, de tal manera que sus limitaciones son demasiadas. Tenemos que encontrar y ser empáticos como servidores públicos cuando tanto tenemos a cargo un centro penitenciario como defensores públicos, como visitantes, de reportar cualquier anomalía, cualquier vida pues no digna. Exacto, dentro de que les estén pasando situaciones difíciles. Y esto que mencionas es muy interesante porque la vida de las mujeres en prisión es muy compleja, ¿no? Siendo originarias del país en donde están purgando su condena, sabemos que la pareja, la familia, todos se olvidan de ellas. No me imagino lo que sucede en el caso de ser una extranjera. Angélica estaba viviendo una situación muy compleja. Tuvimos la oportunidad de detectar de inmediato sus condiciones de internamiento que no eran dignas, que estaba padeciendo una situación de salud grave y que requería condiciones de vida más digna. Ella estaba posicionada en una celda en un primer piso, había sufrido una parálisis total en la parte derecha de su cuerpo. Tiene una discapacidad. Así es. Así es, lamentablemente no tenía una silla de ruedas. Las compañeras internas, que entre mujeres sí somos muy solidarias, la estaban apoyando en trasladarse. La cargaban. La cargaban, literalmente la cargaban. Para necesidades, para su baño, para ir a comer,
para pasar lista, etcétera. Entonces, se promovió de inmediato un medio extraordinario de defensa para hacer valer estos derechos dentro de prisión. ¿Cómo te acercaste a ella? Nos dices, es una de las visitas que ustedes realizan como defensores públicos federales, pero ¿cómo te ganas tú la confianza de una extranjera que quizás ya haya sufrido otras situaciones para acceder a la justicia? ¿Cómo te ganas su confianza y cómo es que comienzas a llevar su asunto? Verónica, nuestra función como servidores públicos, como defensores públicos federales, es tan bonita, tan noble, que, o sea, no necesitas ganarte la confianza. Llegas como defensor y detectas ciertas circunstancias que no son acordes a la Constitución, y de esa manera inmediatamente haces una entrevista, documentas el hecho y actúas de inmediato. No necesitas autorización de absolutamente de nadie. Como defensor, inmediatamente promueves el medio de defensa adecuado. De ahí la importancia de realizar estas visitas, ¿no? De realizar estas visitas y que acudan a la Defensoría Pública Federal familiares que tienen la oportunidad de ingresar al centro carcelario, las propias autoridades, los propios trabajadores. No podemos no ver lo que estamos viendo. Exactamente, para darle voz a estas personas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta historia de Angélica. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos. Organismos nacionales e internacionales protectores de derechos humanos consideran que la vida en prisión debe regirse por los siguientes criterios. Cada interno debe tener una cama. Los dormitorios deben tener luz natural, aire fresco y ventilación. Se debe contemplar un mínimo de 8 horas fuera de la celda, con posibilidad de hacer ejercicio y participar en actividades recreativas que promuevan el bienestar físico y mental. Los espacios físicos deben ser higiénicos y los internos deben recibir atención sanitaria. Contar con lugares para fortalecer los vínculos familiares, proporcionar una alimentación balanceada y contar con comedores y cocinas limpios, además de brindar atención especial a mujeres y a los hijos que convivan con ellas en prisión. Ya estamos de regreso conversando sobre los derechos de las personas que están en prisión. Abogada, ya nos comentabas sobre la situación de Angélica. Una vez que tú detectas esta situación tan difícil que ella vivía, ¿qué es lo que haces? ¿Qué estrategia legal estableces para mejorar la calidad de vida de esta persona? Sí, mira, inmediatamente se promovió el juicio de amparo. Tuvo a bien el 16 de marzo del 2021, el juez 10º de Distrito de Amparo en materia penal en esta Ciudad de México, con una rapidez y con una sensibilidad extraordinaria, admite el amparo y concede la suspensión. La suspensión en este caso de lo que se reclamaba, que era que no tenía las condiciones dignas. Ella ya había solicitado antes de que tú llegaras a la autoridad que se le proporcionara, no sé, un tratamiento médico o alguna cuestión para mejorar su calidad de vida. Digamos que la autoridad ya hubiera sido omisa. Mira, Vero, lo que pasa es que la situación que Angélica estaba viviendo tenía no más de 20 días, un mes. Aunque periódicamente los defensores públicos federales hacemos visitas carcelarias, fue en este ínter de la temporalidad en el que yo tengo la oportunidad de entrevistarla, y como te comentaba, esta parálisis lamentablemente posicionó a Angélica en esta situación tan grave. Quizás si no hubiera tenido esta situación de discapacidad, no hubiera habido tanta lesión a su integridad. Sin embargo, ameritaba una intervención inmediata por parte de la autoridad penitenciaria, y como te decía, nuestro juez federal tuvo a bien determinar la suspensión de plano de inmediato y ordenó al centro penitenciario estas medidas urgentes en protección a su derecho a la integridad, a la dignidad humana, al derecho de salud y a las condiciones dignas en internamiento. Ordena, en primer lugar, la atención médica
la externación de la interna del Centro de Reclusión Santa Marta Catitla para llevarla a una torre médica. Así es. Hubo la necesidad inmediata y la orden inmediata de trasladarla a una torre médica para darle esta atención especializada. El centro penitenciario le dio una silla de ruedas. Para el funcionamiento de esta silla de ruedas la tuvo que trasladar de celda a celda, la reubicó en planta baja, y el hacinamiento, ella originalmente estaba con algunas 10, 13 personas aproximadamente, lo tengo documentado, pero el punto es de que la deja en una celda donde ella pueda tener movilidad y pueda tener quizás un poquito de privacidad en sus condiciones médicas. Qué buenas noticias para Angélica. Y en este caso, ¿ella qué te dice al final cuando obtienen esta resolución judicial? ¿Ella qué te expresa? No, imagínate, esta función como defensoría es lo gratificante, ¿no? Que puedas apoyar a estas personas y que... se lleva una buena impresión finalmente también de los defensores de México, ¿no? Desde luego que sí, porque transformas la vida de una interna. Hoy por hoy estamos debatiendo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho muchas recomendaciones a los centros penitenciarios. Te comentaba, amanecimos con la publicidad de las necesidades que tenemos las mujeres en nuestro periodo menstrual, y hay una orden expresa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estas cuestiones de aseo, de agua potable, de comida digna, de trato digno, todo lo que se necesita. Todo lo que se necesita, y sobre todo estos ajustes razonables, no solamente como mujer, sino como migrante y como una persona que necesita apoyo en nuestro país. Bien, finalmente se obtiene esta resolución favorable y ella seguirá cumpliendo su condena, digamos, pero ya en estas condiciones de una calidad de vida pues mucho mejor, ¿no? Sí, afortunadamente la Defensoría Pública Federal también, a través de los defensores, en este caso del proceso penal, del procedimiento de ejecución de pena. En este caso es administrativo, ¿no es un procedimiento administrativo? ¿Será dentro de esta parte de la ejecución penal o cómo es? No, déjame decirte que la Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor al día siguiente del 16 de junio del 2016, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y ahí tenemos diversos derechos sustantivos, derechos procesales, que debemos de hacer valer. Es un procedimiento de carácter penal, de ejecución de penas propiamente, y debemos de darle ese rango porque no son cuestiones administrativas, es cuestión de derechos, es cuestión de que las internas desde el momento que entran se les haga del conocimiento los derechos y sus obligaciones para que los ejerzamos. Cada vez que vemos y detectamos este tipo de trato no digno, estamos ejerciendo derechos, estamos aplicando la Ley Nacional de Ejecución de Penas, en donde hay peticiones administrativas y controversias judiciales para hacer valer estos derechos. Qué bueno que nos aclaras, abogada, este punto, y que le das el peso, la importancia que tiene, porque a veces cuando termina un asunto, cuando se dicta una sentencia, a veces la gente dice, hasta ahí llegó la historia, y la historia apenas inicia. Vamos a hacer una pausa y regresamos para conversar justo de este tema. Gracias. Regresamos en un momento, pero antes vamos a ver qué opinan los universitarios sobre cómo deben ser tratadas las personas que están en prisión. Vamos a verlos. Aunque algunos derechos de las personas que están en prisión son suspendidos por la sentencia que se ha impuesto, existen otros que son insuspendibles, como el derecho a la integridad humana y a la salud, los cuales deben ser garantizados por el Estado y no pueden verse afectados por la pena que se está cumpliendo. Tanto en la prisión preventiva o en la ejecución de la pena, es necesario que se cumplan y respeten todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. La CNDH hace vigilancias constantes de esto. Las personas que están en prisión tienen que recibir el mismo trato que todos nosotros por parte de las autoridades.
Estas autoridades tienen que respetar siempre sus derechos humanos y fundamentales. En el caso de las personas que se encuentran en prisión y que tienen una discapacidad motriz, tienen que contar con las instalaciones adecuadas para que puedan vivir su día a día dentro de prisión. Con respeto y dignidad, sea cual fuere la razón por la que se encuentren recluidas, deben respetarse sus derechos humanos y de libre desarrollo de la personalidad. Debe respetarse su integridad física, así como también se debe tener acceso a la salud y gozar de una buena calidad de vida durante el tiempo que dure su condena. Todas las personas privadas de la libertad en virtud de una resolución judicial, sea en calidad de imputado o condenado, tienen y deben conservar todos sus derechos como seres humanos, incluyendo en este el derecho a la salud consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exceptuando clara y lógicamente a aquellos perdidos como consecuencia de la privación de la libertad. Ya estamos en la parte final del programa, qué bueno que sigue con nosotros y estamos conversando sobre los derechos de las personas en prisión. En particular analizamos el caso de Angélica y cómo es que a través de la Defensoría Pública Federal obtuvo mejores condiciones de vida dentro del centro penitenciario. Licenciada Lucrecia, ¿son diferentes los derechos que pueda tener una persona por ser migrante estando en prisión, por ser extranjera? No, pero no son diferentes los derechos durante el internamiento. Los internos, cuando ingresan a un centro penitenciario, ya sea en prisión preventiva o compurgando ya una sentencia ejecutoriada, tenemos los mismos derechos y debemos de hacerlos valer para nuestros internos. Ellos deben de ser informados de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, para que en armonía puedan cumplir con el plan de actividades y puedan en un futuro alcanzar un beneficio preliberacional si es el caso y el delito lo permite. Y buscar esta reinserción social, ¿no, licenciada? Que es parte de lo que trata nuevo sistema de justicia penal. Así es. Con la reforma a los derechos humanos que entró en vigor en junio del 2011, hay una transformación en la observación de estos derechos. Cualquier autoridad tiene la obligación, como lo habíamos ya comentado, de hacer valer estos derechos. Como autoridades tenemos la obligación de hacer valerlos y sobre todo en esta situación de mujeres internas. Justo eso te quería preguntar. En tu percepción, en tu experiencia, ¿sientes que las mujeres estamos en una situación más vulnerable dentro de los centros penitenciarios? O sea, ¿en desventaja de los varones? Sí, lamentablemente será cuestión cultural, será cuestión que requerimos una transformación en el pensar de nosotras mismas como mujeres, de nuestros padres, de nuestras parejas y de nuestros compañeros, en saber que todos somos iguales y tenemos ese derecho a ser atendidos, ¿no? Parte de la dignidad humana es proteger esta integridad física, emocional de todas las personas, de hombres y mujeres por igual. ¿Cómo los ha capacitado? Lamentablemente, sí, dime. Lamentablemente, te decía, Verónica, el sector penitenciario femenino es un poco relegado por los propios familiares, se van olvidando de ellas, y ellas requieren sobreponerse a esta situación de cumplir con la sociedad, pero también el ejercer sus derechos. Y al revés pasa con los hombres, ¿no? Las mujeres son las que siempre los están atendiendo y los están esperando. No está mal que los atendamos, pero también no olvidarnos de nosotras mismas, y eso es en todos los sectores, en todos los Abogada, aspectos. ¿Y cómo los capacita la Defensoría Pública Federal para que ustedes estén tan sensibilizados y estén detectando estas situaciones y den apoyo, que por cierto es gratuito, los servicios de ustedes como defensores públicos federales? ¿Cómo los capacitan? Mira, nuestra dirección se ha empeñado
constantemente en darnos capacitación, tenemos cursos constantes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cualquier persona puede acceder a sus plataformas y son clases por línea. También hoy por hoy la Escuela Judicial nos está proporcionando las clases y la educación de manera gratuita a los defensores, porque tenemos la obligación de tener una capacitación constante y actualizada, porque somos la oportunidad que tienen toda la población de poder asesorarlos y de poderles informar cuáles son sus derechos y defenderlos tanto en procedimiento penal, en este caso, como en procedimiento de ejecución de pena. Les decía yo al inicio del programa que les íbamos a explicar a nuestros amigos de Justicia TV cómo es que pueden solicitar los servicios de una defensora, de un defensor público federal, porque en este caso de Angélica, bueno, tú llegaste a ella por esta visita que haces en el centro de reclusión, pero quizás alguien que nos está viendo en este momento dice, yo conozco a un amigo, tengo un familiar o sé de alguien que está necesitando estos servicios. ¿Cómo pueden llegar a ustedes, abogada? Mira, la atención puede ser personal en este periodo de pandemia. Tenemos activadas las redes sociales, cualquier red social o Defensatel, el número 800-22-42-42-6, las 24 horas del día, los 365 días del año. Reciben la llamada y canalizan inmediatamente a un defensor o a un asesor jurídico, y en razón de esa canalización nosotros tenemos la obligación de entrar a los centros de reclusión aquí en la Ciudad de México o en cualquier parte de la República para darles este servicio, ¿no? Hacer esta visita carcelaria, porque es importante ver las condiciones y hacer una entrevista inmediata al interno para empezar a ejercer la defensa. Nosotros tenemos un sistema de registro, así es que cuando llamen a este número, si no saben la ubicación de un interno, si no saben cómo va su procedimiento, de inmediato ustedes los pueden apoyar. Bien, pues muchas gracias, licenciada. Cuando hablamos para acordar esta entrevista, recuerdo que me decías que habías estado de turno y bueno, sabemos que ustedes trabajan en distintos horarios. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? ¿Qué lugares culturales visitas como para lograr este esparcimiento? Mira, me encanta ir a los parques. Tengo una pequeña, entonces nos vamos a darle de comer a las ardillitas. Es algo súper tranquilizante y súper emocionante. Nos gusta mucho el bosque de Chapultepec y a veces tenemos la oportunidad de entrar a este Museo Nacional de Antropología, donde es inmenso y tiene toda nuestra historia, y tenemos la oportunidad de ir educándonos y educando a nuestros hijos. Bien, pues es maravilloso. Sí, sin duda este museo, un lugar muy importante para acrecentar nuestro bagaje cultural. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te invito a ti y al auditorio de Justicia TV a quedarse con esta probadita de la riqueza cultural que hay en nuestro país. Soy Verónica González, hasta la próxima. Les saludo desde la Biblioteca de la Fundación Cultural Tetetlán para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerla. Tetetlán es una palabra de origen náhuatl que significa lugar entre muchas piedras, y es que en estos terrenos abunda la lava volcánica. Estamos en lo que fueran las caballerizas de la primera casa que construyó el arquitecto Luis Barragán en el Pedregal de San Ángel, un fraccionamiento que él planificó al sur de la Ciudad de México. La sutileza de las líneas que emplea y el entorno tan particular consolida un estilo arquitectónico que te envuelve en cada uno de sus elementos. El color, la luz y la naturaleza dan momentos de belleza en esta biblioteca pública, especializada en arte moderno y contemporáneo, arquitectura, poesía e historia de México. Aquí encontrarán todas las monografías del arquitecto Luis Barragán y la mayoría de los artículos y reseñas que fueron escritos sobre él y su obra desde los años 30 del siglo XX. Actualmente, la biblioteca tiene un acervo de 27,000 ejemplares y es una de las más importantes de su tipo en América Latina. Todos los volúmenes, incluidos los libros de artistas y ediciones especiales, están disponibles para que cualquier persona los pueda disfrutar en cualquier momento.
Hasta aquí nuestro recorrido por la Biblioteca Pública del Centro Cultural Tentetlán, enmarcada en la Casa Pedregal de Barragán. Un orgullo más de México.